Shalom, bienvenidos a Ministerio Sabiduría en la Torá y a nuestra estación Teshuvah.tv. Es un placer y un honor siempre estar con ustedes. En este día vamos a estar estudiando acerca del templo. Vamos a tomar unos principios básicos para nuestros estudios de desarrollando cómo entender el servicio del templo, la estructura, sus funciones y conectarlo con el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah o las cartas apostólicas. Vamos a comenzar con una lectura en el libro de Hechos, capítulo 21, y vamos a tocar el capítulo 21 en su totalidad, más o menos, y cubriendo unas fotos para tener un panorama más amplio acerca de lo que ocurrió en este lugar y el por qué. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 27 en adelante, cuando Pablo va a ser arrestado porque él fue a anunciar el terminar de un voto nazareno. El versículo 27 al versículo 29 habla muy interesante de esto. Dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron a mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Son una acusación falsa en contra de él. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes que había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Y así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Entonces estamos viendo aquí un problema específico. Hay lo que se llama usurpación. Pablo está siendo acusado de que tomó a un gentil y lo entró al templo, y de acuerdo al Nuevo Testamento se llama profanando el templo. Inmediatamente lo sacan y lo querían matar. ¿Quiénes eran las personas que podían ejecutar ese juicio? No era el pueblo, sino los tributos, o en este caso la compañía del templo. Habían 24 guardias o órdenes de guardias del templo. 3 de ellos eran sacerdotes y los demás 21 eran levitas.
Entonces vamos a hablar de por qué el pueblo se conmovió tanto, de tal forma que ellos estaban dispuestos a matar a Pablo por la percepción y la acusación de que él había metido a un griego dentro del templo. Vamos directamente a la información para poder entender estas cositas. Cuando nos acercamos al Beit HaMikdash, el mensajero no puede cambiar el mensaje del rey. Quiere decir que nosotros entendemos ahora que el templo es un diseño celestial. Nadie lo puede cambiar, nadie lo puede eliminar. ¿Ok? Entonces, en esta imagen que están viendo aquí ahora, estamos viendo la imagen de el Azagá, vista del Azagá, el Sogé y el Gel. ¿Ok? ¿Qué son esas tres cosas? Hay 4 cosas que están ocurriendo en ese lugar. La entrada del Hulda se encuentra en este lado aquí. Lo que se llama el bazar son estas columnas de dos pisos, y el bazar son unas tiendas que se encontraban en este lugar. Este fue el lugar donde Yeshua, él volteó las mesas de los contadores de dinero. Okay. Esta área se considera el área de los gentiles. En esta área, esta pared que usted ve aquí se llama el Sogeg, y vamos a hablar acerca de esto. Cuando Pablo fue arrestado, él tenía que haber cruzado una de estas entradas del Sogeg, que es el Azagá. El Azagá es la parte donde se encuentran los levitas y los sacerdotes en esta área. Así que tenemos 4 cosas ocurriendo aquí. Perdón, 5. 1, el Azagá, la parte adentro del templo. El Zogeg, que es la cerca que dividía el atrio de los gentiles con el atrio de Israel acá. Y el Gel, que se llama el Gel, es esta área aquí. Eran unos escalones que subían. Tenía que subir para entrar al templo, a las puertas que se encuentran en este lugar acá. ¿Ok? ¿Estamos claros, no? Entonces estamos mirando del sur, que se encuentra acá, hacia el norte. Esta es la entrada específica. Esta era una de las entradas principales del templo. Continuamos. Lo que estamos viendo en la imagen ahora mismo es el Sogeg. El Sogeg era una cerca de 4 pies de alto aproximadamente. Y tenía, lo que está viendo en la imagen, está viendo ahora mismo el mensaje en griego y en hebreo de que ningún gentil puede atravesar ninguna de las entradas, las 13 entradas que tenía esa cerca alrededor del templo. Y voy a enseñarles un poquito con más detalle. ¿Por qué? Quiere decir que Pablo, es posible, fue arrestado en una de estas entradas porque esta era una de las entradas principales del templo. Voy a regresar de nuevo para que lo vean. Que es posible que Pablo fue arrestado en una de estas entradas que estamos viendo aquí, porque esa era una de las entradas principales del templo. Él no fue arrestado adentro, ¿okay? Percibió que había metido un griego. Quiere decir que si metió el griego tiene que pasar por acá. Y ya estamos viendo que era muy difícil hacerlo cuando habían guardias de seguridad levitas en esos lugares mirando si entraba un gentil o no. Y el hecho es que si era verdad que Pablo metió un gentil, un griego, allá en ese lugar, sí él merecía la muerte, porque no podía entrar. ¿Por qué? Por los niveles de santidad del templo. Se llama Kedushá. Yo tengo un estudio en Teshuvah que se llama Kedushá. Por favor, si tienen la oportunidad, pueden ir a ese lugar y ver los niveles de santidad de Israel que estamos viendo, y yo lo voy a enseñar ahorita en una de las imágenes. Pero es sumamente importante porque el Nuevo Testamento o las cartas apostólicas específicamente nos enseñan de lo que el pueblo pensaba del templo y la santidad del templo. Por cierto, lo llama profanando este santo lugar. Ellos percibían y pensaban que Pablo había profanado el templo llevando un gentil. Quiere decir, ningún incircunciso de carne podía entrar al templo. Tenía que haber circuncisión para poder entrar. Ningún gentil podía entrar. Ellos tenían su área. ¿Ok? Y después, más allá de eso, estaban transgrediendo la santidad del lugar. Continuamos. Rotulación en el templo, en el monte del templo.
En el monte del templo existían rotulaciones o señales como los de tránsito para dejarte saber dónde estabas. Todo el mundo se encontraba descalzo en los atrios. Nadie utilizaba zapatos. ¿Por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente, así como en el primer siglo, los zapatos en la montaña, en ninguno de los templos del antiguo mundo se usaban zapatos porque ellos pensaban que esas áreas eran santas. Por eso es que en el monte Sinaí, cuando cuando Moisés vio la zarza ardiente, él le dijeron, el ángel, el Malach Elohim, le dijo a Moisés, remueve tus sandalias porque donde estás parado es un lugar santo. Lo mismo ocurre en el monte Sinaí, es un lugar santo. El templo representa la Shachan, la presencia, lo que es el eterno, y él tiene la autoridad. Ningún hombre tiene autoridad. Quiere decir que tiene que estar descalzo, que representa su misión. La mayoría de estos hallazgos han sido localizados por la información que brinda la Mishnah, que es unos libros muy importantes que para referencia al templo tenemos que estudiar como un punto histórico comentario, un comentario histórico. Ahora podemos tener una mejor idea de cómo se pudo perder Yeshua cuando tenía 12 años por la puerta, el Sha'ar. Es importante porque era bastante grande. El lugar era grandísimo, era 35 cuerdas de amplitud. El área del templo, incluyendo el área de los gentiles, era 35 cuerdas. No sé si cuerdas o hectáreas, a uno de los dos. Estamos viendo otra imagen del Sogeg, que todo el mundo sabía, estaba alrededor del templo. Y estos son los rótulos que ellos encontraron en la arqueología. Encontraron los rótulos de advertencia. Entonces, estamos viendo aquí ahora una imagen del templo. Yo voy a escribir algunas cositas con un lapicito rojo en esto para poder entender. En estas áreas aquí era el área de los gentiles. Un gentil podía llegar hasta acá, pero habían límites. Como habíamos visto anteriormente, Pablo, el Hechos capítulo 21, nos da evidencia de los límites que había en el primer siglo y sabemos que se encontraba el Sogeg, que era la cerca que dividía este lugar, el templo del área de los levitas, el área de los gentiles. Se encontraba una cerca aquí, alrededor de todo el templo, para proteger al gentil de la santidad. Cualquier persona que entraba y pasaba esa cerca moría si no era un israelita. Porque está haciendo transgresión a la santa, en este caso el centro. Quiere decir que el templo es santo. Entonces vamos ahora por los niveles. Estamos en el área exterior, el atrio de los gentiles. Ese lugar sí es parte de la montaña y es santa. Pero no es más santo que el cruzar la cerca en este lugar es más santo que el área de los gentiles. Cuando se entra al templo por los atrios de las mujeres, que está aquí, estamos ahora en la imagen superior, el atrio de las mujeres, hay 4 cuartos específicos. Si estamos entrando del este hacia el oeste, acá, el oeste, y el este a la mano derecha, a la mano izquierda de la entrada del atrio de las mujeres se encuentra ahora el cuarto de nazarenos, de los votos nazarenos. Esto es sumamente importante entender esto porque Pablo venía a anunciar el terminar de su voto de mínimo 30 días en el capítulo 21. Quiere decir que él tenía que entrar al templo, ir a este lugar, primero tenía que venir hasta acá, lo voy a enseñar, hasta el Nicanor Gate, la puerta de Nicanor, presentarse a los sacerdotes y ahí les rapaban la cabeza y después tenía que regresar y meter el pelo en este lugar, el cabello lo pone aquí. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que la entrada al templo no era tan fácil como cualquier persona dice que puede entrar al lugar santísimo ahora mismo. No era tan fácil. Un gentil entraba al lugar santo, lo mataban. Un gentil entraba al lugar del atrio de las mujeres, lo mataban. Un gentil cruzaba la cerca, lo mataban. Porque estaba usurpando la autoridad del rey y estaba entrando a un lugar donde él no se suponía que entrara.
¿Ok? Entonces, para poder entrar de aquí, de este lugar, voy a regresar de nuevo, disculpen, de este lugar acá, de aquí, y poder entrar acá, ya la mujer no podía entrar. Solamente los hijos de Israel podían entrar. Disculpe, que estoy teniendo problemas un poquito con la... Ok, los hijos de Israel podían entrar en este lugar. Ese es el único lugar donde era el atrio de los hombres de Israel, donde intercedían por los levitas y los sacerdotes mientras ellos cantaban y ofrecían sacrificios esta semana. Se llaman los Ma'amad. Eran representantes de cada uno de los israelitas que venían con la familia de los órdenes sacerdotales cuando hacían oficiaban durante esa semana. En este lugar aquí ahora están los sacerdotes, están acá. Solamente los sacerdotes podían estar en este lugar. Por cierto, los levitas se limitaban solamente a un lugarcito acá, donde el coro de los levitas podían separarse. Los mismos levitas no podían pasar hasta este lugar aquí. Solamente los sacerdotes. Los sacerdotes podían hacerlo. Entonces estamos viendo que habían unas reglas específicas de los límites de donde se podía ir a donde no se podía ir. Cuando nosotros entendemos el libro de Hechos y leemos el capítulo 22 del libro de Hechos, el capítulo 21 del libro de Hechos, generalmente la información nos pasa por encima de la cabeza si no entendemos el procedimiento de Kedushá, de santidad y los límites en el templo. Y esa es la función de este estudio, de poder ayudarnos a entender esos 4 versículos que hemos leído para entender la santidad del templo, y así nos ayuda a nosotros a entender, cuando entendemos la Biblia, cuáles son los límites de lo que podemos nosotros hacer dentro del cuerpo de Israel. Recuérdense que nosotros somos injertados al olivo. No podemos decirle ahora a las ramas naturales y al olivo qué tienen que hacer. El Eterno escogió a los levitas y a los sacerdotes y escogió a los levitas para que ayudaran a los sacerdotes. Y esto es un mandamiento. Este es halajá. Esto es una declaración del Todopoderoso y nadie la puede cambiar. Y aquí estamos viendo el ejemplo. Por cierto, hermanos, la pregunta es, si ahora ya el sistema levítico ha sido anulado y ya no ha sido respetado, entonces, ¿por qué Pablo entró al templo? Para anunciar la expiración de su voto nazareno. ¿Y por qué Santiago, Jacob, le dijo a Pablo, Rav Shaul, que hiciera un voto nazareno que requería un sacrificio? No solamente para él, sino también para las 4 personas, los 4 hombres que él llevó con él. Cada hombre tenía que llevar 3 animales para sacrificio, más una canasta de panes para presentación en el templo. Y Pablo tenía que llevar 3 animales, más cada uno de los hombres. Quiere decir, eran 15 animales para sacrificios, para poder ellos anunciar el terminar de su voto nazareno. Más una inmersión, presentarlo a ese lugar donde estamos viendo en el templo. Ningún gentil puede tomar un voto nazareno. Nadie puede. Y por cierto, ¿cómo puede iniciarse? ¿Cómo se puede? Y si queda profanado, ¿cómo tiene que reiniciarlo? Y cuando termina su voto nazareno, ¿cómo tiene que cumplir y terminarlo? De acuerdo a la Biblia, requiere un sacrificio. El sacrificio y el corbanó que Yeshua vino a cumplir no tiene que ver nada con un voto nazareno. Tiene que ver con nuestra redención a través de la Pesaj, de la Pascua, Corban Pesaj, con algo completamente diferente. Entonces, vamos a la imagen de nuevo y vamos a continuar. Aquí vemos un remanente, lo que aparenta ser el remanente del Sogeg. Ahora esa es la montaña, ahora mismo como estamos viendo en Israel. Y esto, lo que estamos viendo en el piso, aquí abajo, se dice ser un remanente del Sogeg. Remanente de lo que estuvo. Quiere decir que los musulmanes, ellos construyeron encima de lo que estaba ahí arqueológicamente anteriormente. Aquí vemos uno de los remanentes, posiblemente remanente del Sogeg en este lugar. Entonces ya es arqueológico, hermanos. Ya no esto es teológico. Estamos hablando ahora de arqueología.
Los musulmanes, como están viendo la abominación mezquita en ese lugar allá, pero este lugar aquí, ellos construyeron encima de él. Recuerden que la estructura del templo eran casi 200 pies de alto. El lugar donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo era una estructura de 200 pies de alto. Y ahí habían 4 edificios de 100 pies de altos. Y vamos a ver algunos de estos próximamente. Ok. Aquí estamos viendo otra imagen de lo que es el Soreg. El Soreg, estamos viendo aquí esa imagen. Y los escalones que dividía de la cerca a la entrada del templo. Esto se llama el Gel. Esta área se llama el Gel y es más santo que el área de la izquierda. Cualquier persona ponía un pie que era gentil en este lugar, era penalidad de muerte. Eso eran las reglas del templo y nadie puede cambiar eso. ¿Ok? Esas son las reglas del templo. Continuamos. Esto es una imagen de lo que se piensa que las puertas de Hulda, Sha'arei Hulda, esas puertas es de la profetisa Hulda, que se paraba en la parte sur del templo a profetizar. Y cuando entraba por las puertas, entraban por esos túneles y después unos escalones que lo llevaba a los atrios arriba del templo, los atrios de los gentiles. ¿Ok? Y esta es la entrada de Hulda. Y ahora está cerrada. Si vamos a Jerusalén hoy mismo, yo cuando llevo mi gira los llevo allá, generalmente se ve la entrada de Hulda está completamente cerrado en este momento y eso queda en el sur de la ciudad donde se encuentra hoy Jerusalén. Y aquí se llama Sha'arei Hulda, que está cerrada hoy en día, daba acceso a lo que hoy en día es el Aqsa Mosque, que estamos viendo aquí. Esto es lo que era el remanente de algunas de la entrada y de los túneles que llevaban a los atrios de los gentiles. Y ahora se llama una mezquita del Aqsa Mosque, una mezquita Aqsa. Aquí estamos viendo un edificio que yo tengo una mejor imagen que esto, pero me gusta esta imagen porque enseña el Sogeg, la cerca, el Gel y la entrada al templo. Si están notando, para poder subir al templo siempre hay que estar subiendo escalones, porque estamos haciendo aliyot, estamos ascendiendo a la presencia del Padre. Y todo el tiempo se está ascendiendo, desde que estamos en Jerusalén, subiendo a los Hulda, subiendo a los atrios gentiles, subiendo unos escalones para el Gel, subiendo unos escalones a la puerta, y después dentro del área de las mujeres, también hay que subir 15 escalones para llegar a la puerta de Nicanor, donde después hay que otros escalones para subir a los atrios de los sacerdotes. Quiere decir que todo el tiempo estamos siempre subiendo. ¿Qué tiene que ver ese edificio Beit Aptinas? El Beit Aptinas era uno de los edificios del templo donde se hacía el Ketoret, que era el incienso preparado para lo que se hacía en el templo. Ese edificio quedaba en el sur. Lo voy a enseñar, es este edificio que está aquí. Beit Aptinas es este edificio que se encuentra aquí. Aquí también se reunía el Gran Sanedrín. El Gran Sanedrín se reunía en el sur de la ciudad. Aquí encontramos los baños. Habían baños en los atrios. Esto es un descubrimiento que se ha hecho hace poco, los últimos 6 años. Han descubierto que había una gran cantidad de baños y también a la mano derecha se encontraban el mikveot, que eran las piscinas de inmersión. Antes de entrar al templo tenía que haber inmersión y eran bastante grandes. Lo que estamos viendo aquí rojo, los edificios del segundo piso rojo, era lo que se llama el bazar o las tiendas de Ananías. El sumo sacerdote Ananías, él era dueño de las tiendas en ese lugar. Y había mucha corrupción. Caifás era el nuero estaba casado con la hija de Ananías. Y Ananías tenía 5 hijos más Caifás, y todos ellos eran levitas, eran sacerdotes, pero no eran de la línea que el Eterno había escogido para el sumo sacerdocio. Habían 24 órdenes de sacerdotes, y de esos 24 órdenes había una familia que se encargaba del sumo sacerdocio, y Ananías era sacerdote, pero no era de la línea de Eliezer
y de Sadoc o de Pineas, para ser convertido en el sumo sacerdote, fueron usurpando la autoridad de Aarón. Ellos compraron el sacerdocio a Roma y a Herodes todo el tiempo por beneficios económicos y también de corrupción. El oficio del sacerdocio es santo, pero la corrupción estaba en ese tiempo. Estamos viendo entonces la estructura del templo. Estamos viendo el sogeg. Aquí vemos el sogeg. Estamos viendo los baños. Estamos viendo los mikvaot, que son para inversión. Estamos viendo el edificio de Beit Aptinas. Ahí se hacía el Lishkat Hanasit, que son el gran Sanedrín. Se hacían también el incienso para la ofrenda en el templo. También se encontraba la puerta del agua, donde se entraba para la celebración del gran día de la fiesta en Sukkot. ¿Okay? Y estamos hablando solamente de algo específico, no estamos hablando de todo el tiempo, si no tuviéramos el tiempo. Esto es un antiguo mikvah en el lado del monte, al lado del monte del templo. Un mikvah que ellos encontraron, que es antiguo, y eso nos da una idea más o menos de cómo eran los mikvaot en aquel tiempo, en el primer siglo. Había mucha agua en el templo, por cierto. Había un pozo que salía de la montaña. Y sabemos que eso se dirige a Génesis. En Génesis, agua salía del jardín en Edén. Y sabemos que en el templo también había agua que salía del jardín o del templo, del mismo templo. Y también vemos que en el milenio, en el templo de Ezequiel, también va a haber agua. Y les voy a mostrar un modelo del templo de Ezequiel que estamos viendo aquí. Es mucho más grande que el segundo templo en estructura, 500 por 500 codos. Quiere decir que esta área es la misma, pero los atrios son más grandes, con más espacio. Esto es un modelo del tercer templo. ¿Okay? Algo espectacular. Esta área, este edificio, que no lo vemos aquí, era de 200 pies de alto. Y estos edificios que estamos viendo acá, estos edificios que estamos viendo en esa imagen, en el segundo templo, ellos tomaron de Ezequiel los elementos del libro de Ezequiel y comenzaron a construir el segundo templo, Zorobabel, y después con Herodes lo ampliaron. Tomaron elementos del libro de Ezequiel, pero nunca construyeron el templo de Ezequiel porque no entendían algunas dimensiones. Pero sí tomaron de las dimensiones de los 4 edificios que se encuentran acá y lo pusieron en el Azagá. Quiere decir que hay mucho que aprender, hermanos. Cuando usted escuche personas hablando acerca del templo, pregúntele cuánto intensivo del templo han estudiado. Porque muchas personas se toman libertades de hablar del templo cuando en realidad no lo estudian y leen algo aquí en el rabino Google, leen algo acá y algo allá y se inventan su propia teología, hermanos. El servicio del templo es algo que se toma tiempo y tenemos que tener mucho cuidado como lo presentamos, porque es un patrón, es un tavnit, es el patrón que el Eterno le dio a Moisés y después se lo dio a David en Primera de Crónicas y David se la dio a Salomón. Nadie lo puede cambiar y este patrón se lo dio el Eterno también a Ezequiel. Esto ya es halajá, esto no se puede cambiar. Ya esto procede del Todopoderoso. Si nosotros descartamos estas enseñanzas, no vamos a entender el libro de Hechos, porque el libro de Hechos 21 tiene que ver con el templo. El capítulo 2 habla del día de Pentecostés. El capítulo 6, habla acerca de los sacerdotes que aceptaron a Yeshua. Hay tanta evidencia del templo en el primer siglo y las cartas del primer siglo, y si nosotros no estudiamos el templo, por la falta de entendimiento de lo que representan los sacerdotes, los sacrificios, y por la doctrina de reemplazo que ha infiltrado a las congregaciones y también al mesianismo, a las raíces hebreas, que descartamos el templo cuando vemos el templo restaurado en el libro de Ezequiel. ¿Ok? Continuamos. Ok, ahora vamos a ver otra imagen del templo, y esta es un poquito más amplia. Esto es una introducción, hermanos. Yo estoy haciendo voy a estar haciendo bastantes estudios del templo. Cuando usted ve en la introducción que hicimos hoy,
para este estudio, ya sabe que tiene que ver con el templo. Y vamos a estar ampliando y muchos estudios acerca de esto. Esto es solamente una introducción acerca de lo que significa el templo y la estructura. Después vamos a enfocarnos en la función de cada una de estas cosas. Como hablamos anteriormente, usa la bolígrafo aquí de nuevo, había unos escalones para subir la puerta del este, que se llama la puerta bella. Y después entramos y aquí hay 4 edificios. Uno en este lugar, otro en este lugar, acá a la mano el suroeste y el noroeste. El del noreste es el cuarto de la madera. Ahí eran donde los levitas o los sacerdotes que no estaban purificados para el servicio o estaban descualificados, ellos iban y podían limpiar y asegurarse que ninguna de la madera tuviera ni insectos, ni estuviera que fuera preferida para el templo. En el sureste estamos viendo aquí donde era el cuarto de los nazarenos. Ahí era donde se presentaba y se ponía el pelo que cortaban, lo ponían debajo de una olla que estaban utilizando allá para quemar algunas cosas, para cocinar algunas cosas, y ahí anunciaban eso. Pero antes tenía que subir los 15 escalones acá, que se cantan los salmos 120 al 134, que en hebreo se dice Shir HaMa'alot. Ahí los levitas cantaban los salmos, 15 salmos de ascensión, 120 al 115. Y esta se llama el Nicanor Gate. Esta puerta era como de 76 pies de alto. Y habían 3 puertas aquí. Se llama el Wicked. El Wicked era la mano derecha, acá, al norte, y había otra al sur, al lado del Nicanor, de la puerta de Nicanor. Ahora, es interesante porque la puerta del sur nunca se utilizaba, solamente la puerta del norte, y una mujer que agarraban en el acto o que se acusaba de sotá, una mujer que se acusaba de adulterio, o si el esposo pensaba que había cometido adulterio en secreto, la llevaban a este lugar aquí. Y también a el leproso. Entonces, inmediatamente acá, en el noroeste, del templo, en este lugarcito, se encuentra el cuarto de los leprosos y dentro había una piscina de inmersión. ¿Ok? Mikveot. Y el sur se encontraban los aceites. Aquí es donde se hacían los aceites. Cuando entrábamos ahora, solamente la mujer se mantenía en estos lugares, en atrio de mujeres, pero en Sukkot, ellas tenían que estar en el segundo piso, acá. En el segundo piso, en este lugar. ¿Ok? Voy atrás y voy a regresar aquí. Cuando los israelitas, entraban por esta puerta, solo se mantenían en este lugar. Y los sacerdotes podían seguir en los otros. Entonces, los edificios que estamos viendo, que son mucho más amplios, más grandes que estos aquí en la esquina, estos no son tan grandes como verdaderamente son. El libro de Nehemías y Primera de Crónicas nos dice que era de 100 codos de alto. Perdón, 40 codos de alto. Y este era de 100 codos de alto. Este tenía un segundo piso. Era grandísimo, 200 pies de alto. Gigantesco, hermanos. Hay mucho que aprender. Y las personas hablan del templo, no tienen ni idea de lo que el templo es. Yo mismo tengo un maestro del templo. Yo me reúno con él toda la semana, 2 horas, a estudiar y verificar información. El GEL, la plataforma estabilizadora, debido a que el monte estaba desnivelado, se construyó una plataforma para nivelar todo el cimiento del templo. Se tuvo que hacer una plataforma para nivelar la montaña porque estaba desnivelado. ¿Ok? Tuvieron que utilizar bastante tierra para poder hacerlo. Aquí estamos viendo algo interesante que muy poco se habla en los círculos cristianos o raíces hebreas, porque en realidad muchas personas no estudiamos o no verificamos o no entendemos. Pero este cuarto que están viendo se llama el Lishkat Ha'etz y es la cámara de la madera. Están notando que mitad del cuarto es madera, mitad del cuarto es
de piedra. Ese era el cuarto del sumo sacerdote cuando él tenía que separarse para oficiar en el lugar santísimo en Yom Kippur. Un lugar donde es alta santidad que el otro. Donde hay madera, es santo, pero no es tan santo como el área de piedra. Habían divisiones de santidad, recuerden esto. ¿Tiene sentido hasta el momento? ¿Están conmigo? Ok. Y ahí era donde el sumo sacerdote era llevado por 7 días antes del día de expiación para que él pudiera vivir en ese lugar por esos 7 días. Tenía un lugar y se encontraba en el Beit Aptinas, en el cuarto de Beit Aptinas, que es el sur. La cámara de la madera era la habitación del Kohen Gadol, Hagadol, una semana antes de Yom Kippur. Era también donde se guardaba la ropa de este. Era la única cámara que tenía una mezuzá en la entrada. ¿Por qué tenía una mezuzá en la entrada? Porque la entrada era de madera, no era de piedra. No era del mismo nivel de santidad que el área estaba fuera de lo que era el área de santidad del Azagá. ¿Ok? El lado de piedra estaba en el lado del templo y de la madera hacia el gel. Aunque el lado de madera era santo, pero era de menor santidad que el lado que se encontraba allá dentro de parte integral del templo de la Azagá, o ya era parte de lo que era el templo. Esto es sumamente importante, hermanos, porque si entendemos los niveles de santidad y sabemos la seriedad que le ponían a los niveles de santidad en el primer siglo, cuando leemos Hechos capítulo 21 y arrestan a Pablo y dicen, porque ha metido a griegos en el templo y ha profanado a este santo lugar. Tenemos que entender qué es la santidad del templo para entender esos versículos. ¿Ok? Porque Pablo no había hecho nada en ese momento, solamente la percepción de que alguien lo acusara. Y la acusación nada más fue tal que lo querían matar y lo arrestaron. ¿Okay? Obviamente esto es serio. Dice, al lado de piedra estaba en el lado del templo y el de madera estaba hacia el gel. Recordatorio constante sobre la madera. ¿Ok? Continuamos. Ezrat Nashim, ese es el atrio de las mujeres. Muchas personas piensan que el atrio de las mujeres es un lugar muy pequeño, pero estamos viendo una imagen de lo que aparentemente era el atrio de las mujeres dentro del templo. ¿Ok? Regresamos. Disculpen ahí rapidito. Voy a buscar lo nuevo que me salí sin querer. Ok, entonces, la foto que estamos viendo aquí ahora es en realidad lo que el templo se veía debajo de la tierra. Ok, vamos a ver si me pueden seguir acá. Estamos viendo esta estructura que estamos viendo aquí arriba, como si fueran arcos, era lo que estaba debajo del atrio del templo. Porque el área era subterránea. Este es el área subterránea. Y como estamos viendo, no era hecho todo plano. Si vamos a Jerusalén hoy mismo y nos enfocamos debajo del templo, vamos a poder ver todas esas cosas. Ellos ahora arqueológicamente están cavando por dentro y están viendo que hay muchos túneles por todos lados. Y la razón por qué eso era necesario era porque tenían miedo de fuera impuros, de que debajo de la base del templo hubieran enterrados personas y el nivel de impureza podía subir. Y también en esos lugares habían cuartos específicos donde mujeres daban a luz, las levitas, donde se enseñaban a los niños, en muchos de los atrios del templo, a ver si lo encuentro rapidito acá, en los 4 edificios grandes que estamos viendo, a ver si lo encuentro rapidito, no lo veo acá. Ok, deme un segundito. ¿Puedo conseguirlo? No, no está allá. Ok. Disculpen, hermanos, que estoy tratando de hacer. Estoy pensando en las cosas que quiero enseñarle a ustedes aquí ahora y no tengo las imágenes que en la cual estaba pensando. Ok. Entonces, estamos viendo aquí que estos cuartos que están acá eran grandísimos. Ya habíamos hablado anteriormente. Y están en las 4 esquinas del templo. Entonces, en todos esos cuartos había muchos edificios, había muchos cuartos y levitas y sacerdotes con diferentes funciones.
que hoy ese va a ser un estudio más amplio más tarde, en la cual yo voy a tomar cada edificio en las esquinas y voy a delinear lo que se encontraba dentro de cada uno de ellos para poder entender la función y entender la organización que se encontraba en el templo. ¿Están siguiendo? ¿Están conmigo, no? Entonces, estamos viendo de que aquí subterráneamente habían como si estaba construido en una forma como con arcos. ¿Por qué? Que habían subterráneos para no profanarse. El concepto de santidad era grande en todo aspecto del servicio del templo. Y estamos viendo que si no entendemos estos principios, vamos a fallar a poder entender los versículos del Nuevo Testamento. Quiere decir, repasando lo que habíamos aprendido anteriormente. ¿Ok? Tenemos el gel que está aquí. Perdón, el sogeg. La pared de división entre el atrio de los gentiles y entrar al templo. Esto se llama el gel, un área específica de mayor santidad. Cuando se entraba por alguna de estas puertas, por esta puerta, nadie, solamente los sacerdotes podían entrar, o una persona, como había edificios grandes, parte de ellos no estaba dentro del lugar santo, que era aquí donde están los levitas y los sacerdotes. Entonces, como el lugar, el Sanedrín, podía entrar por esta puerta o la puerta del agua, que era santo, pero no estaba directamente conectado con el azagá, con el atrio de los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo la puerta del este, en este lugar aquí, a la mano derecha. Y aquí están los cuartos específicos que les hablé anteriormente, con el atrio de las mujeres y los 15 escalones de los Shir HaMa'alot, que son los salmos de ascensión. Aquí podemos ver mejor la imagen de la puerta Nicanor, que la Biblia habla de eso, y también de la puerta de Wicked, que era la puerta aquí del norte, de las 3 puertas del Nicanor, en la cual ahí, si un leproso era santificado, tenía que haber procedimiento allá. La mujer acusada de adulterio tenía que ser llevada a ese lugar. Y acá se encuentra el cuarto de leprosos, donde ellos eran santificados. Los 10 leprosos que Yeshua sanó, ese era el lugar donde tenían que ir. Cuando Yeshua les dijo, preséntense al sacerdote, ese es el lugar donde tenían que ir. Imagínense ahora el caos que hubiera ocurrido en Israel cuando nunca un israelita en Israel fue sanado de leproso hasta que Yeshua llegó a la escena. ¿Están viendo la entrada del templo que está acá? Esto medía de 75 a 77 pies de alto, con el velo que era así mismo de alto hasta acá, y se abría del norte hacia el sur. Esta estructura que usted está viendo acá era de 200 pies de alto. Y el techo, cada una de esas, ¿cómo se dice? How would you say that? ¿Cómo se dice eso? Como una cerca alrededor del techo que le da belleza, eran de oro, y eso específicamente se hacía para que las aves no se sentaran y dañaran y ensuciaran el templo. ¿Ok? Estamos viendo una estructura completamente bella y preciosa que tenemos que aprender y entender estos principios, hermanos. Cuando nosotros leemos las cartas del primer siglo, por favor, consideren que si queremos saber dónde se perdió Yeshua cuando tenía 12, 13 años, entró por el Hulda Gate, se puede perder porque era una estructura grandísima, habían bastantes personas, 250,000 se estimaba durante las fiestas. Imagínense un niño de 12, 13 años. Y estamos viendo una estructura tan y tan grande, en 35 acres o cuerdas de terreno. Entonces, obviamente, se va a perder. Cuando podemos nosotros entender lo que le pasó a Pablo aquí, ya sabemos detalladamente por dónde fue que lo acusaron que él entró. No está hablando del templo adentro. El hecho de que él entró, pasar un griego por el Sogeg, por la cerca nada más, era penalidad de muerte. Y en todos esos lugares, por cierto, habían unos sacerdotes y levitas que guardaban el orden. Y por cierto, en el versículo 31 dice, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía.
Ese es un vocabulario específico para los sacerdotes guardias del templo. Habían 24 y 3 de ellos eran sacerdotes y los otros 21 eran levitas. Tanto que tenemos que aprender, hermanos, y yo quiero tomar la oportunidad de poder continuar a hacer estos estudios poco a poco en algunas áreas nada más. Hoy fue una introducción básica de lo que se encuentra en el templo y conectarlos con algunos eventos bíblicos que vemos nosotros específicamente en Hechos capítulo 21 cuando Pablo fue arrestado. ¿Okay? Cuando Pablo fue arrestado, el vocabulario que me llamó la atención fue, dice, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Si nosotros decimos ha profanado este santo lugar y lo predicamos, lo enseñamos, yo les sugeriría, hermanos, por favor, con todo mi respeto, que entendamos los límites de santidad y dónde fue el lugar donde a Pablo fue acusado. Porque te garantizo que no fue el lugar santo y no fue el lugar santísimo y no fueron los atrios de los gentiles, los atrios de los sacerdotes tampoco. Tiene que haber sido acusarlo de que entró por el Sogeg. El hecho de que podía entrar por el Sogeg con un griego, ya vimos la cerca con el anuncio, nadie podía atravesarlo. Amén. Que el Eterno los bendiga, los guarde. De verdad que siempre es un placer estar con ustedes, poder compartir todas estas bellezas del tesoro del templo. Hermanos, miren, yo entiendo que hay muchas enseñanzas que están ocurriendo ahora mismo a través del mundo en referencia al templo. Les puedo dar un consejo. No seamos rápidos a descartar las cosas que no entendemos. Específicamente el templo de mi rey, la casa bella de mi rey, donde representa la morada del Rey del universo. Sabemos que está el templo celestial, pero el templo bajará a la tierra, como dice la Biblia. ¿Usted no cree que es importante entender esos principios? El protocolo del Rey y cómo presentarnos y por dónde entrar y por dónde caminar en su templo. ¿Usted llegará a su templo con sus zapatos de cuero? No. Tiene que estar descalzo. Cuando entra al templo tiene que dirigirse a la derecha, nunca a la izquierda. Solamente una persona que está de luto puede virar a la izquierda, pero todos tenían que ir a la derecha. Toda esta información es importante para conectar la evidencia que vemos en las cartas apostólicas y el vocabulario del templo que se encuentran en las cartas de Pablo. Y eso continuaremos nosotros comenzando a enseñar con ustedes en nuestra serie acerca de los tesoros del templo. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Shalom. Y esperamos que sigan disfrutando de sabiduriaenlatorah.com y teshuvah.tv. Por favor, ayúdenos a compartir el link con todos sus amigos en Latinoamérica y con todas las personas que usted conoce, para que podamos aprender juntos las cosas que le agradan a nuestro Creador en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, que se sienta a la mano derecha de nuestro soberano Rey, Yahweh de los ejércitos. Shalom.